base de eso se hizo la reserva ecológica. Es decir, se permitió que estos colonos que estaban allí, a pesar de que la propia ley decía que esto era nocivo para la protección ambiental, se permitió que los colonos tuvieran en ciertos lugares ganado y ciertos cultivos. ¿Ya? De acuerdo a la ley, aquellos cultivos que estarían por encima de los 4.000 metros, en principio estarían prohibidos, excepto los que ya estaban constituidos al momento de la creación de estas reservas ecológicas. Entonces, a la luz de esto se creó, digamos, una asociación que finalmente tuvo forma en 2015, que es Lomaurco, que es la parte específica donde se encuentra la parte más alta, por sobre los 4.000 metros de altura, y está dentro de la comunidad del Chau. Entonces, estas personas que son prácticamente ganaderos, agricultores, se asentaron, digamos, en esta zona, pero sin considerar de que esta era una zona que servía de, eh, digamos, de reserva y creación y fuente de agua, que de alguna manera permite integrarse a esta cuenca hidrológica, hidrológica digamos, de Ecuador, y que eventualmente podría ser afectada. Sin embargo, ninguno de ellos tenía en realidad títulos de propiedad, sino que hasta el día de hoy inclusive se sigue discutiendo la propiedad, ¿no? Por temas de herencias, por temas de territoriales, inclusive con algunas comunidades aledañas. Sin embargo, pues se creó esta asociación en 2015 y ellos aducen de alguna manera pues que tienen ellos algún nivel de propiedad dentro de esta zona. Son pequeños terratenientes que inclusive algunos de ellos comenzaron a hacer eh, algunas granjas ecológicas dentro de varios proyectos al amparo del Código Ambiental, que es de 2015, y entonces de alguna manera hay proyectos allí agroturísticos, pero que de alguna manera también están acompañados de pastoreo y de agricultura por parte de estos compañeros. Aquí les quiero mostrar más o menos dónde está esta parroquia, ¿no? Ustedes ven aquí el mapa de Ecuador, esto que está en rojo aquí a la derecha, en la parte inferior, es la provincia de Pichincha, la capital es Quito, lo que sería un departamento para ustedes. Y luego aquí a la izquierda ustedes ven aquí está perdón, en la parte superior, está lo que sería dentro de la provincia este cantón, ¿no? Que es un cantón sureño, que básicamente pues es la puerta de entrada hacia las provincias costeñas, Santo Domingo, Manabí, por ejemplo. Y de este cantón, pues se encuentra justamente el Chaupi, ¿no? Que está al lado, digamos, de un sitio que se llama Machachi, que queda, como yo les comentaba, pues más o menos a 1 hora y cuarto de la ciudad de Quito. Esto más o menos para que ustedes tengan una idea de qué lugar estamos hablando, ¿no? Yo cuando les comentaba de esta idea de la cuenca hidrológica del Ecuador, del río Jubones y otros ríos que bañan la costa ecuatoriana, de alguna manera están interconectados, ¿no? Porque, de esta zona donde hay deshielos y donde se genera bastantes fuentes de agua natural, vertientes de agua natural, de alguna manera se nutren varios ríos que a su vez forman parte de una cuenca hidroecológica que de alguna manera está interconectada. Inclusive la gran cuenca del Amazonas, ¿no? Tal vez una de las cuencas hidrológicas más grandes del mundo. Ya dentro de la comunidad, les quería mostrar este mapa. Esta es la parroquia como tal, la división más pequeña que tiene el Ecuador. O sea, la parroquia es la unidad territorial más pequeñita, no sé cómo le llamarán en el caso de Perú. Pero esta parroquia, digamos que está, digamos, como ustedes ven, parcelada. Esta parte que está aquí, digamos, resaltada en color verde, justamente es la zona de Loma Urco, ¿no? Y les comento, está un poco por encima de los 4.000 metros de altura. A diferencia un poco de lo que escuchaba de la compañera, pues aquí no existen lagunas como tal, sino que existen una especie de esponjas y vertientes de agua natural que permiten pues nutrir varios ríos y esta gran cuenca hidrológica que les comentaba al inicio. Ustedes pueden ver ahí unas fotografías que no sé si se ven un poco bien. Pues, desde que ocurrió esta creación, digamos, del Parque Nacional Ignizas, se comenzaron a dar ciertos daños ambientales, que están en esta fotografía, que no sé si se ven muy bien, porque están en blanco y negro, lastimosamente es de los informes que tenía el Ministerio del Ambiente y que se hicieron en el 2020. Y aquí más o menos lo que se puede observar es que hay varios daños ecológicos en esta zona que afectan estas esponjas que permiten, digamos, de alguna manera generar agua pura que luego nutre pues, los ríos que hemos mencionado. Entonces, esto es provocado por el pastoreo. Pueden ver ustedes en las fotografías. Hay algunas construcciones que se han realizado allí
y algunos cultivos, pero básicamente el pastoreo por parte de animales de consumo, vacas, borregos, cabras y otros animales de pastoreo, han propiciado, digamos, algún tipo de daño que, como les digo, ha sido tolerado lastimosamente por estos decretos que crearon este parque ecológico, ¿no? Esta reserva ecológica, y donde pues, está la comunidad del Chaupi. Aquí hay una fotografía que ustedes pueden ver donde también no se puede ver muy bien, lastimosamente, porque está en blanco y negro, pero allí la idea es que se pudo detectar en este informe del Ministerio del Ambiente en el 2020 que habían heces fecales, que habían pisoteos de parte del ganado, y que todo este follaje que está allí, que es parte de un follaje endémico que permite la captación del agua en una especie de esponjillas, ¿ya? Es el que de alguna manera pues genera fuentes de agua que luego pues que genera parte de los nutrientes hidrológicos de toda la cuenca que ya les había mencionado. Sin embargo, el problema particular de la comunidad, y que además aparece en este informe, que pueden ver hay unas construcciones que se han hecho y que no deberían estar, o que deberían de todas maneras morigerarse para evitar que haya un daño ambiental. El problema puntual que le preocupaba a la población era que las fuentes de agua estaban disminuyendo y el temor de que aquellas fuentes estuvieran contaminadas de heces fecales, de animales, ¿no? Entonces, la comunidad del Chaupi, que en su mayoría son personas mayores adultas, porque la mayoría de la gente que vive en la comunidad en Chaupi han migrado a otros lugares por falta de trabajo y por búsqueda de otras oportunidades. Sin embargo, pues se ven afectados con enfermedades de la piel, con enfermedades del estómago, ¿ya? Y además también porque ellos ven el flujo del agua, de donde se nutre el agua potable de esta comunidad, que se toma de estas fuentes de agua, han sido afectadas y cada año pues, hay sequías que van afectando poco a poco pues, el flujo de agua de lo que se nutre el agua potable de esta comunidad. Entonces la preocupación de ellos era básicamente esa, ¿no? Entonces aquí pueden ver otras fotografías, ¿no? Hay unas construcciones en la zona de Loma Urco, ¿no? Que les comentaba, está por encima de los 4.000 metros. Aquí están justamente las esponjillas a las que me refería. Me imagino ustedes las conocen. Bueno, no hay una laguna como tal aquí, pero estas esponjillas son las que permiten acumular el agua, generar fuentes hidrológicas que luego pues nutren todos los ríos de la región. Ahí está la presencia de ganado, que inclusive fue documentada por el Ministerio del Ambiente. Por tal razón, el Ministerio del Ambiente y el Gobierno Autónomo Descentralizado de Mejía, en varios informes, concluyeron de que hay una especie de avance de la frontera agropecuaria en el sector de Loma Urco y que además hay una especie de recuperación espontánea, pero que eso no es favorecida por la presencia de animales de pastoreo. Esto de aquí es una visión general que se hizo con un dron. Ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo en los círculos que están en rojo se nota pues cómo estas esponjillas han ido desapareciendo y esto pues afecta de todas maneras a la generación de agua, pues que luego va a nutrir de agua potable a esta comunidad y que además afectaría pues la cuenca hidrológica general que habíamos mencionado. Aquí están los corrales dentro de la reserva ecológica, que en principio no deberían estar, pero que como les comento, estos decretos ejecutivos toleraron de alguna manera la existencia de estos cultivos y los colonos y presencia de colonos en esta zona, y pues de alguna manera pues esto se ha ido prolongando en el tiempo desde los años 90 hasta el día de hoy. Entonces aquí el tema puntual, y aquí quisiera digamos salirme de esta presentación para comentarles un poco más. A ver, déjenme ver aquí cómo hago. A ver, aquí, listo. Ya. Les quería comentar, después de haberles presentado estas primeras diapositivas, como para contextualizar el tema, que nosotros presentamos una acción de protección respecto de dos cuestiones. La Constitución de Ecuador reconoció en el 2008 a la naturaleza como sujeto de derechos. Sin embargo, lo hizo como un conjunto armónico de ecosistemas, es decir, de manera global. Es decir, la naturaleza como una globalidad, como Pachamama, ¿no? En el sentido literal. Sin embargo, no había reconocido a los integrantes o las partes integrantes de este gran integralidad ecológica, entre ellos los animales, pero tampoco determinados lugares específicos que integran la naturaleza. Entonces, un poco lo que nosotros buscábamos en esta acción de protección, que sería más o menos que, bueno, como la acción de tutela en Colombia, entiendo que ustedes también tienen acción de amparo, es un poco parecido, supongo.
planteamos la necesidad de que se garantizara y se declarara los derechos de esta comunidad del Omaurco, del Chaupi, y se reconozca este lugar como un sujeto de derechos, es decir, una entidad, de alguna manera moral y colectiva, que pudiera ser defendida como sujeto de derechos. Y lo segundo que se buscaba era de que se detuvieran estas labores de pastoreo y de afectación de esta zona donde se encuentran las almohadillas, que a su vez van a nutrir de agua pura para el agua potable de esta comunidad, pero también para la integración a esta gran cuenca hidrológica en el caso de Ecuador. Y la discusión se dio alrededor de estos informes que ya les mencioné, la propia comunidad Chaupi, que es una parroquia, que fue la que básicamente contactó conmigo para poder presentar esta acción de protección, que además tuvo el acompañamiento de varias organizaciones de derechos humanos y de derechos de la naturaleza en Ecuador. Finalmente pues nos llevó a demostrar dentro del proceso que no solamente había daño ambiental, sino que además había riesgo de contaminación del agua. Si bien es cierto, este último punto no fue acreditado porque hubo lastimosamente dos peritajes. Un peritaje que decía que hubo daño ambiental y el otro que decía que no hubo daño, que no había heces fecales en el agua. Sin embargo, por el análisis que se hizo respecto a esos peritajes, inclusive se dijo que por la forma de corriente del agua y por el propio invierno, muchas de esas heces fecales posiblemente pudieron haber sido arrastradas sin que eso signifique que no puedan estar contaminadas las aguas de heces fecales de animales y que pues, afectaban, por supuesto, a la comunidad. En todo caso, se llegó a un acuerdo reparatorio, ¿no? Que es una de las salidas que tiene el ordenamiento jurídico ecuatoriano, respecto de que el Ministerio del Ambiente, que era la institución que demandamos por incumplimiento, por omisión de acto dentro del sistema ecuatoriano, en la acción de protección, y lo que se hizo fue un acuerdo reparatorio, es decir, el ministerio aceptó que de alguna manera pues, había un problema y se inició un proceso bastante rico con la comunidad, con el acompañamiento de las autoridades parroquiales, para poder hacer un modelo de reparación integral, donde la propia comunidad pudiera participar. Eso ocurrió hace un año y se ha avanzado más o menos en un 50%. Se ha logrado ya desplazar todo el ganado que estaba en este sector y ya no se realizan actividades agrícolas, ¿no? Por parte de este acuerdo reparatorio que inclusive incluyó a esta asociación Loma Urco que organizaba, como les comenté, a todos los propietarios que estaban en el páramo. Y está ahora intentando realizarse lo que ordenó el acuerdo reparatorio. Esto es unas servidumbres ecológicas que permitan a la comunidad realizar el mantenimiento de las fuentes del agua y el cuidado de estas fuentes de agua sin que tengan, digamos, que pedir permiso a los propietarios de estos predios. Y creo que, bueno, eso todavía es un 50% de lo que falta todavía. Seguimos trabajando con la comunidad en aplicación de este acuerdo reparatorio, que me parece un hito histórico bastante importante. En conclusión, para poderles, digamos, escuchar sus preguntas y opiniones, eh, creo yo que no solamente se logró aquí que se reconociera a los Mahurgo como sujeto de derecho, que puede ser algo simbólico, eh, más allá de la importancia jurídica y política que tiene, pero lo más importante a mi criterio es que es uno de los pocos casos en el mundo, y por eso se ha presentado en varios foros internacionales, este caso, porque es uno de los pocos casos que asume la necesidad de la restauración y recuperación de los sistemas ecológicos de páramo. ¿Ya? Yo creo que en el caso de Ecuador no es el único caso. De hecho, más del 90% de los páramos están invadidos por colonos y por agricultura extensiva y poco tecnificada, y un pastoreo que también se hace de manera irresponsable y poco técnica, ¿no? Lo cual está afectando de manera muy grave no solamente la generación de agua para estas cuencas hidrológicas, sino también la salud de los pobladores, ¿no? Que se nutren de esta agua para el agua potable que utilizan para la vida diaria. Entonces, me parece que es un caso muy importante justamente porque debe ser, no sé si hay otro caso parecido, tal vez en Perú o en alguna de los otros lugares, eh, en el que se haya trabajado este tipo de procesos utilizando el derecho, inclusive de manera estratégica, para poder de alguna manera pues garantizar estándares de protección de páramos en riesgo, ¿no? Riesgo ecológico. Entonces, por eso me parece que es importante el caso en la medida pues que se han ido generando algunos hitos de protección y alguna práctica o experiencia que pudiera servir para otros casos parecidos, ¿no? No sé si esto pueda servir un poco para el caso de las lagunas que ustedes estaban mencionando hace un ratito,
pero porque creo que tiene otra lógica, ¿no? Y además hay explotación minera y otros componentes de esta famosa empresa Yanacocha, ¿no? Que es internacionalmente conocida, ¿no? Como uno de los casos posiblemente más graves de afectación ecológica del mundo, ¿no? Por explotación de minerales, ¿no? Bueno, no creo que tiene esa connotación en el caso que les he presentado. Sin embargo, creo que genera algunos hitos importantes, como les digo, para poder compartir experiencias y entender que el derecho puede servir como una herramienta útil, pacífica, racional, para poder generar estos hitos y estos desarrollos en favor de la naturaleza y de las personas respecto del medio ambiente. Bueno, esto es lo que les quería presentar así muy brevemente, por efecto del tiempo, y les agradezco por haberme escuchado, pues estoy presto a sus preguntas y opiniones. Querido Eddie, muchas gracias. Está con nosotros Luis Ávila Linzán, desde la capital de Ecuador. Gracias, querido amigo. Abrimos unos minutos, lo que nos queda de tiempo, considerando que el Zoom gratuito solo nos permite unos minutos. El activismo en derechos humanos siempre tiene este tipo de restricciones. Para las intervenciones, veo su micrófono abierto, amigo Edilberto Barrantes Terán. Les voy a pedir, por favor, precisión en su intervención. Si es comentario, complemento, interrogante. Está con nosotros también nuestra expositora, la abogada Nelly Ledesma Raraza. Así que adelante, don Edilberto. Muchas gracias, presidente del 13º Yacurraimi. Bueno, pues en mi calidad de coordinador general y presidente del Comité Interinstitucional, me siento sobremanera muy complacido por la calidad de expositores que cada día se van complementando en estas cátedras que llegan no solamente al Perú y al Ecuador, sino al mundo. Y en ese sentido nos estamos dando cuenta que realmente merece aquí constantemente vigilar, cuidar el recurso hídrico. Y además, esas cabeceras de cuenca o los páramos en el Ecuador o en el Perú tienen que ser realmente cuidadas, especialmente por las instituciones que viven del agua. Caso, por ejemplo, el Minam. Aquí en el Perú, el Minam prácticamente nos está dejando a un lado, no está permitiendo de que nuestras 284 lagunas de Alto Perú sean insertadas en el Convenio Mundial Ramsar. Ellos deberían elaborar el estudio y sobre todo solicitar al gobierno donde está Ramsar. Pero lo han hecho, ¿no? Hoy aún todavía tenemos un gobierno regional que prácticamente quiere hacer su negocio. En ese sentido, hay que administrar justicia. La ley está dada. Lo que nos falta es justicia, señores. Y en ese sentido, señoras y señores, quiero una vez más saludar a nuestro amigo vecino del Ecuador. Muy bien su tema, y también a nuestra directa doctora Nelly Ledesma Raraza, por haber dejado realmente en alto el honor precisamente del equipo del Yacurraimi. Muchas gracias, mi querido hermano Cóndor Chuquiruna. Haga usted el cambio, señor, y como siempre a triunfar. Gracias, amigo Edilberto. Un abrazo hasta Trujillo. Entiendo que ya está usted de retorno por casa. Querida doctora Ledesma, usted mencionaba en un comentario, a lo mejor lo plantea de manera directa, si está con disponibilidad. Claro, bueno, muy interesante la exposición del doctor Luis Ávila, y por eso mismo le solicitaría si tuviera bien compartir de repente alguna sentencia del caso. Creo que ya hay alguna resolución judicial, a ver, para aprender también y a ver en qué medida podemos nosotros también aplicarlo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Estimada doctora, muchísimas gracias. Este caso particular, como yo comenté, tiene un acuerdo reparatorio, pero bueno, ahí está el número del caso, que se puede ver desde el sistema, se lo puede ver desde internet, y se puede ver todos las cuestiones que se analizaron en el proceso. Pero yo con muchísimo gusto pues podría compartirlo, y pues a través de Eddie, este acuerdo reparatorio. Pero quisiera mencionar que hay otros casos adicionales, ¿no? Al menos unos 10 casos referidos a temas mineros, muy interesantes, ¿no? Que
por efecto del tiempo no voy a poderlo, no los voy a poder comentar aquí, pero hay muchos temas interesantísimos, ¿no? Sobre temas mineros y tienen que ver con el recurso hídrico también. Entonces, yo le voy a dar un listado de links al compañero Eddie para que pues, les haga llegar a ustedes con mucho gusto. Gracias, querido Luis. Vamos a recibir con entusiasmo esta información para compartirla, considerando además que estas conferencias y los paneles están siendo grabados y se van a compartir luego en el sitio que hemos exprofesamente creado para que quede este acervo no solo físico, sino documentado. Gracias, querido Luis. Estaba pidiendo intervención, perdone, don José Luis Vilches. Adelante, por favor. Gracias, señor Eddie, señor Luis, Nelly y los demás presentes en la reunión. Solamente para acotar un poquito y saludar, bueno, la intervención de la exposición de cada uno de ustedes, aunque llegué un poquito tarde, pero acotar a esto que quien les habla es el propietario de 158 hectáreas y media en las lagunas de Alto Perú. La laguna El Bión, que es la laguna más grande, está dentro de la propiedad nuestra, está dentro de mi propiedad, es una propiedad privada esa laguna porque tiene una infraestructura y mientras tenga una infraestructura y pueda generarse esa laguna, ya se considera una laguna artificial sobre una propiedad, hasta donde yo tengo entendido por algunos abogados y la inscripción que nos ha permitido estas lagunas, nos permite hasta ahora aún protegerlo, ya que es la única reserva hídrica para uso poblacional que hay en Cajamarca y las lagunas de Alto Perú y Hualgayoc. Entonces, fundamentalmente, estas lagunas nosotros las adquirimos con el único interés de que sigamos algún momento preservando la vida de cada uno y calidad de vida, sobre todo en la salud preventiva de cada uno de los pobladores de nuestro Cajamarca, San Pablo, Hualgayoc y los demás conexos a esto. Pero, discúlpeme, no quiero ser agresivo, menos ofender, pero muchas veces pues vemos las cosas desde la pantalla. Nosotros andamos luchando solos a veces frente a estas inclemencias de estos grandes capitales, de gente que tiene mucho interés, de delincuentes que están haciendo minería artesanal en estas propiedades. O sea, y la Fiscalía del Medio Ambiente no toma acción alguna y han invadido la propiedad. Se tiene invadida, se tiene cercada ahora la propiedad por unos invasores. Hay un proceso judicial que nos están iniciando ellos para anular toda esta documentación que se tiene, que es una compra legal, una compra que hicimos nosotros con dinero limpio, una compra que se hizo bien hecha mediante las instancias correspondientes, como es la notaría y lo demás, los demás temas legales, ¿no? Que yo a propósito soy ignorante en esto, pero sí soy un fiel amante de la defensa de las lagunas y el medio ambiente. Y es por eso es que nosotros los tenemos hasta ahora, estas lagunas amparándolo, y estamos pues pagando a un estudio de abogados, a veces haya o no haya dinero, para poder defender esta propiedad y en algún momento desalojarlo estos invasores. Así es que como tema de acotar a esto, sería bueno que ustedes que están con esta organización también nos ayuden a tomar cartas en el asunto y en algún momento podamos realmente defender esta propiedad que no es para nosotros. Nosotros lo compramos con la finalidad de defender, como le digo, este recurso hídrico y hacer un proyecto en conjunto con nuestras autoridades para darle calidad de vida en salud preventiva, sobre todo a las poblaciones adyacentes a estos grandes recursos naturales que se tienen, ¿no? Gracias y discúlpeme de veras si he sido un poquito duro o grosero con mi comentario. Al contrario, don José Luis Vilches, este es un espacio para ejercicio de ciudadanía, que la libertad de expresión y opinión siempre bienvenidos. Queda anotado lo que usted ha expuesto y en su momento, porque aquí tenemos etapas. Estas exposiciones las vamos a compartir. Vamos a hacer ese ejercicio en la línea de avanzar en el proceso con las autoridades para que vean finalmente qué hay
una población sin careta política, defendiendo algo que le conviene a nuestros pueblos, a los pueblos que hacen en la provincia de San Pablo, de Cajamarca, de San Miguel, Contumaxá, que son Bambamarca, las provincias cercanas a la ubicación de estas lagunas. Estamos con 7 minutos para concluir la jornada. No sé si alguien más desea intervenir. O a lo mejor, querido Luis, algunas reflexiones complementarias a la luz de las últimas intervenciones, la última en particular. Sí, querido Eddie y compañeros y compañeras, sí, me parece interesantísimo la preocupación que debe aunarnos en esfuerzos conjuntos entre países hermanos. Es esta idea de proteger el recurso hídrico, el agua, ¿no? Uno de los motivos centrales del proceso constituyente en Ecuador en el 2007, que llevó a la constitución del 2008, fue justamente el derecho al agua, ¿no? Que fue un derecho también que consta en la constitución de Ecuador y también la de Bolivia, ¿no? Que también la de 2009, ¿no? Hay derecho al agua con algunos estándares bastante interesantes, ¿no? Que lastimosamente, por intereses políticos de los gobiernos de turno, y algunos intereses de las transnacionales, pues bueno, no han sido debidamente desarrollados, ¿no? Entonces terminan siendo a veces retóricos o letra muerta. Sin embargo, creo que esta preocupación de proteger el agua, ¿no? Que nos aúna en el día de hoy y que lleva a un evento como este, el cual felicito, pues creo que es una esperanza, ¿no? Para poder pensar en la importancia del bien estratégico agua de aquí a los próximos años, ¿no? Creo que cuando yo estaba en el colegio, un profesor decía que las guerras del futuro serán por el agua, creo que ya están siendo por el agua, ¿no? En realidad, gran parte de los conflictos que dan en el mundo justamente son por el agua. Entonces, creería yo que hay que cuidar el agua, pero como un recurso no solo estratégico, sino como el origen de la vida, ¿no? Con ese valor simbólico que tienen en nuestras culturas andinas también, donde el agua pues no solamente es vida, sino que es la savia misma de la naturaleza, la Pachamama, ¿no? Que debe guiarnos en esta pelea. Yo les agradezco por la invitación, les hago llegar un abrazo enorme desde Ecuador para todos mis hermanos peruanos y todos los que nos estén escuchando en todas partes del mundo. Gracias, Luis. Una vez más, contigo nuestra gratitud y felicitaciones. Vemos tu activismo es constante, es un modo de vida, es algo emblemático. En serio, lo saludo con ese cariño que nos hemos compartido y pregonado, pero además vivido durante todos estos años. Y es valioso que